En el último seminario del primer cuatrimestre va a estar a cargo de la doctora Gaia Gaspar, el cual está titulado Detección de polvos calientes en las proximidades de AGNs de tipo 2. Bueno, gracias Leti por la presentación y por el espacio para el seminario. Bueno, en este seminario les voy a contar una parte observacional, con datos observacionales que hemos realizado como parte de mi tesis doctoral por un lado y también del trabajo de postdoc, el cual estoy realizando bajo la dirección de Damián Mast y Rubén Díaz. Y les voy a contar también de un paquete de Python que hemos desarrollado con Juan, Martín y José para justamente la detección de polvo caliente en AGNs de tipo 2. Bueno, entonces, les voy a contar primero una breve introducción sobre qué es el polvo interestelar. Vamos a hablar también de la historia de cómo fue cambiando el modelo para la geometría del polvo en AGNs, la técnica que usamos para detectar este polvo en el infrarrojo cercano, los resultados al respecto y el paquete de Python. Bueno, el polvo interestelar lo podemos detectar como absorción de la luz que proviene de fuentes que están detrás. Históricamente ha sido estudiado de esta manera a través de la forma selectiva en la que absorbe la luz, a través de la ley de extinción, y también a través de absorciones espectrales podemos determinar información respecto de su composición química, el tamaño de los granos. Y bueno, cuando empezó a haber más acceso a facilidades infrarrojas y en el submilimétrico en las últimas décadas, fue posible empezar a observar sus características de emisión, que es lo que vamos a abordar principalmente este seminario, a través del estudio de su emisión continua y de líneas. Bueno, como podemos ver, se puede encontrar en distintas escalas, en escala galáctica, en forma de nebulosas oscuras, todo a lo largo de la Vía Láctea y también en galaxias, en otras galaxias. Y por supuesto, en AGNs, como es lo que vamos a abordar en este seminario. Respecto de algunas características, la composición es principalmente en forma de granos de silicatos. La fórmula base es el silicio y oxígeno 4. Y también tenemos compuestos del carbono, principalmente grafito. Además, hay moléculas más complejas como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, pero no van a estar presentes en AGN porque son destruidos a las altas temperaturas que tenemos en esas regiones. En particular para los silicatos y los grafitos tenemos temperaturas de sublimación de 1200 Kelvin y 1900 Kelvin, entonces vamos a tener que, dependiendo de la temperatura de la región estudiada, la composición o la mezcla entre los distintos tipos puede variar. Bueno, ¿y por qué nos va a importar para el estudio de AGNs? Bueno, porque no quiero ahondar mucho en esto porque ya se habló en otros seminarios, pero bueno, como ya han escuchado, tenemos distintos tipos de emisión AGN que inicialmente se estudiaban por separado, tanto espectroscópicamente como fotométricamente, presentan distintas características, y alrededor de la década del 80 se empezó a tener la idea de un modelo unificado que propone que todos estos AGNs con distintas características son en realidad un mismo objeto, que está compuesto por un agujero negro supermasivo que está acretando material a través de un disco de acreción, el cual genera altas energías ionizantes que van a ionizar las nubes que están alrededor, y la clave para la unificación es un toroide de gas molecular y polvo que va a oscurecer la fuente central, la va a ocultar dependiendo de qué dirección estemos observando. Si observamos de manera paralela al eje del sistema, vamos a tener que no vamos a acceder a la fuente central, y si observamos desde direcciones más perpendiculares, sí. Esto va a determinar si un AGN es de tipo 1 o 2 específicamente. Es de tipo 2 si no podemos ver la fuente central, y de tipo 1 si sí podemos verla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se empezó a hablar de estos modelos, las resoluciones espaciales que se tenían en las observaciones no eran suficientes para poder resolver el toroide. Es decir, veíamos
todo mezclado en el punto central, digamos. Esto hizo que el toroide fuera un modelo que sufrió muchas modificaciones cuando las observaciones empezaron a poder ver otras cosas. Y en particular, se pensaba que el toroide era muy pequeño, de escalas menores a un parsec, o más pequeños incluso, y además se pensaba que el toroide era homogéneo, ¿sí? Isotermo. Todo el toroide tenía la misma temperatura. ¿Cómo podían estudiarlo si no lo podían ver? A través de la distribución espectral de energía, que son, bueno, simplemente podríamos decir que son puntos fotométricos en todas las longitudes de onda. Los AGN, por ser objetos compuestos, son objetos que irradian en todas las longitudes de onda. Y bueno, este, por ejemplo, es un ejemplo para un cuásar de tipo 1. Cuásar es la cola de alta luminosidad del fenómeno AGN, y en baja luminosidad tenemos las galaxias Cipher, que es en las que nos vamos a concentrar en este trabajo. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en las distintas longitudes de onda? Tenemos un continuo proveniente de la zona del disco de acreción, la parte estelar, el espectro estelar, porque siempre tenemos mezclada la población estelar de la galaxia con el AGN, no podemos separarlo, eso es muy importante. Entonces vamos a tener un espectro compuesto, y tenemos en la zona del infrarrojo el polvo, emite el polvo, ¿sí? El polvo absorbe la radiación de las longitudes de onda cortas y reemite, porque se calienta, en longitudes de onda largas, del infrarrojo cercano, medio, lejano y hasta el submilímetro. Entonces tenemos dos planquianas características, o en realidad suma de planquianas, que van a determinar el polvo calentado por estrellas calientes, que va a alcanzar temperaturas de entre no más de 400 o 500 Kelvin, dependiendo del autor que lo ponga, y polvo calentado por los fotones provenientes del disco de acreción de la AGN, que van a alcanzar temperaturas, como podemos ver acá, de en realidad entre 600 y 1300, 1400 Kelvin. Estas son temperaturas medias calculadas en este trabajo, donde Bucher y colaboradores estudiaron una muestra de 51 galaxias y le midieron la temperatura del polvo caliente. Bueno, entonces, para armar un modelo de toroide, lo importante es poder reproducir la distribución espectral de energía que se observa. Bueno, como les contaba, entonces, inicialmente el toroide era pensado como una estructura homogénea, pero en los siguientes años, a la determinación del modelo unificado, se entendió que no, en realidad el toroide no podía ser homogéneo, porque el polvo en las cercanías de un agujero negro supermasivo alcanza altas velocidades, y eso produce temperaturas de alrededor de 10 a la 6 grados Kelvin, que es muy superior a la temperatura de sublimación del polvo. Entonces, bueno, se empezó a hablar de toroides de tipo brumoso, es decir, compuestos por nubes que orbitan alrededor del agujero negro. El primer modelo que se formalizó fue el de Nenkova y colaboradores en 2008, a partir de observaciones en el infrarrojo medio y cercano. Y lo que proponen es que el toroide está compuesto por nubes ópticamente gruesas, de polvo y gas molecular, y el modelo tiene tres parámetros: el tamaño de las nubes, el camino libre medio, que es las distancias que pueden recorrer los fotones antes de ser absorbidos, y el factor de llenado del toroide, digamos, la densidad de las nubes en la dirección de la visual. Este modelo tiene tres implicaciones importantes, que son que al estar formado por nubes que están orbitando, el factor de llenado, la distribución de estas nubes puede variar en el tiempo y generar cambios en el tipo de emisión que observamos. Por otro lado, también permite que observemos distintas temperaturas coexistiendo en la misma región. Porque si pensamos que tenemos la fuente central, las nubes se van a calentar más en la cara interna que en la cara externa. Y esto era algo que se observaba, había observaciones de polvo de, por ejemplo, 100 grados Kelvin o 300 coexistiendo con altas temperaturas de 800 o 1000 Kelvin.
Entonces, bueno, este modelo lo resuelve y además, algo muy importante es que ya el tipo de emisión no va a depender solamente de la dirección de la visual, como era el modelo original, sino que también va a depender del factor de llenado. Acá se puede ver, bueno, esto es una simulación que, bueno, no me voy a meter, solo quiero mostrar la imagen porque me parece muy ilustrativa. Eh, esta gente simuló toroides con distintos factores de llenado y lo que querían ver era cómo era la sed, o sea, la distribución espectral de energía para cada factor de llenado. Por ejemplo, en este caso, el factor de llenado es menor que en este y podemos ver que a medida que cambiamos la inclinación, vemos menos de la fuente central, pero algo se llega a escapar del toroide. Podemos ver al menos las nubes calientes que están en la región más central. Mientras que cuando tenemos un factor de llenado mayor, en inclinación de 90 grados, que sería paralelo al sistema, es decir, tipo 2 de AGN, no vemos prácticamente nada, vemos solo la pared de las nubes frías. Bueno, y más o menos en la última década, sí, creo que la primera fue en 2008, se empezaron a observar algunos casos que podrían ser el toroide, cuando empezó a haber observaciones de mejor resolución. Hay pocos casos en donde se ha podido resolver. Este es uno que es del año 2020, con el instrumento Gravity de VLT, en interferometría infrarroja en banda K. Y se ve que, bueno, como estaba predicho, tenemos nubes. Esto sería polvo muy caliente, porque en banda K observamos polvo, bueno, como las temperaturas que les mencioné antes, 800 a 1200 Kelvin. Y bueno, entonces vemos que hay efectivamente nubes. Y bueno, esto no quiere decir, ¿no?, que acá adentro no haya polvo más frío, simplemente que acá solo podemos ver el polvo caliente. No es que necesariamente esté tan vacío, ¿no? Harían falta observaciones en infrarrojo medio para ver cómo es el llenado por acá. Esta es la galaxia NGC 1068, que es el prototipo de Cipher 2. Bueno, luego el toroide sufrió otra modificación muy importante que fue en el año 2016 el grupo de ASMUS, que bueno, donde Honig, que es el autor de este trabajo, también está con ellos, observaron que en algunos AGNs hay polvo en la dirección polar, es decir, en la dirección perpendicular al toroide del modelo unificado. Este polvo es relativamente frío, se observa en el infrarrojo medio y está en forma de vientos y contribuye significativamente a la luminosidad en el infrarrojo medio. Entonces, Honig propone este nuevo modelo, puse el título porque directamente él dice que está redefiniendo el toroide, y bueno, plantea un modelo bastante más complejo de 3 componentes, en donde tiene en el ecuador un toroide de tipo brumoso, como el de Nenkova, de polvo. Se puede observar en moléculas, en trazadores de moléculas y de polvo, sería esta parte, en gas molecular y también en infrarrojo medio. Esta sería la emisión en infrarrojo medio. Entonces, el toroide de polvo emitiría en esos 3 componentes. Y además tiene la componente polar, que se encuentra acá en el cono, superpuesto a la región de líneas angostas, y emite exclusivamente en el infrarrojo medio, es decir, que está más frío. Además, agrega una componente que se observa en infrarrojo cercano, es decir, que está mucho más caliente, pero él propone que está confinado alrededor del radio de sublimación del polvo, es decir, donde el polvo está ahí al límite, muy caliente y por sublimarse. Bueno, y aparte está la componente de los masers, que estará también sobre el disco. Bien. Y bueno, finalmente les quiero contar otro trabajo que un poco une estos dos modelos, y bueno, en realidad es una combinación de 2 trabajos, de García Burilo 2021 y Combes 2019. Ellos trabajan con una muestra que observaron con ALMA, que son galaxias cercanas de tipo espiral y tienen emisión de tipo Cipher 1 o Cipher 2. Además, creo que tienen algunas liners.
Y bueno, la distancia menor a 28 megaparsec lo que les asegura es que con ALMA van a tener una resolución mejor que 0.1 segundos de arco, lo que da una resolución de entre 7 y 13 parsec, es decir, que se espera que puedan resolver el toroide. Bueno, y trabajan con dos muestras, una es la de Nuga, que fue compilada en realidad por Combes, y otra es la de Gatos, y ellos mantienen la separación entre las dos muestras porque tienen una clara diferencia en emisión, en la luminosidad en rayos X. No son, o sea, los de Gatos, que tienen mayor luminosidad que Nuga, no son de alta luminosidad, son intermedia, ¿no? Acá tenemos otra muestra que es más completa, más grande, y podemos ver que ambas muestras son luminosidades de entre intermedias y bajas. Y bueno, y esto va a tener que ver después con sus resultados. Estas son imágenes del Hubble, que bueno, las puse nomás para que veamos que son galaxias espirales y bueno, bastante parecidas entre ellas. Bueno, entonces lo que ellos hicieron fueron observaciones con ALMA en gas molecular y un trazador de polvo, que es esta otra molécula. Bueno, lo que encuentran es diámetros de los toroides de entre 25 y 130 parsec, lo cual es bastante grande. Ya había habido algunas observaciones a lo largo de los últimos años que para ciertas galaxias habían encontrado toroides de este tamaño, pero bueno, este es el primer trabajo que estudia una muestra grande. Bueno, por un lado encuentran tamaños mucho más grandes de lo esperado y además, bueno, estas son las masas de gas que calculan. Vemos, bueno, que los AGN estos de Nuga, que son de menor luminosidad, tienen toroides relativamente masivos en comparación con la muestra de datos. Bueno, y un resultado más que ellos encuentran acá, que es muy interesante, es que en la muestra de gatos tienen algunos AGNs que presentan vientos de gas molecular en la dirección polar. Y además, algunos de ellos tienen un déficit de gas molecular en el centro. Es decir, que estos vientos están removiendo el gas de la zona central. Bueno, entonces, arman un escenario en el que tienen tres posibilidades de toroide, o bueno, yo sigo diciendo toroide, pero ya queda como un poco obsoleta la palabra porque estamos viendo que son en realidad sistemas mucho más complejos. Pero bueno, por simplicidad les vamos a seguir diciendo toroides. Bueno, encuentran que para la muestra de Nuga, que era la de menor luminosidad, los toroides pueden ser bien representados por un toroide del tipo de Nenkova, es decir, un toroide de gas molecular y polvo grumoso y que no altera demasiado el medio interestelar que tiene alrededor. Pero para la muestra de gatos encuentran dos posibilidades. El primero es un toroide también de tipo de Nenkova, grumoso, que presenta ya algunos vientos moleculares, pero no se ha barrido todavía el material del centro, todavía no presentan déficit de hidrógeno molecular, perdón, de gas molecular. Mientras que un tercer escenario sí tiene, superpuesto al modelo de Nenkova, fuertes vientos moleculares que han barrido ya el material central y se encuentra el déficit de gas y además van barriendo el medio interestelar formando una burbuja o cáscara. Este sería tal vez más parecido al modelo de Honey, el que les mostré antes del polvo polar. Bueno, entonces ellos lo que dicen es que, bueno, sí sería muy tentador plantear un escenario evolutivo entre estos tres tipos de toroides. No se casan con la idea, dicen que necesitan una muestra más grande, pero de todas formas exponen la idea de evolución y proponen que sería bueno, los AGNs a través en lo largo de su crecimiento, de su vida, atraviesan varios episodios de encendido y apagado de la AGN, dependiendo de la disponibilidad de material que tengan. Entonces ellos dicen que empezaría el AGN por este estadio cuando se enciende, es una AGN de baja luminosidad, y
tendría este toroide tranquilo. Cuando el AGN está encendido el suficiente tiempo para lograr perturbar y calentar el gas y el polvo que está alrededor, pasaría a un toroide de este tipo, y cuando este mecanismo actuó el suficiente tiempo, ya tiene vientos mucho más intensos y se empieza a generar el vaciamiento de material. Bueno, ahora, este sería como el modelo más completo que se tiene en la actualidad, pero este modelo no contempla las observaciones que tenemos nosotros, ni este modelo ni el de Honey, porque nosotros lo que estamos encontrando, ya les voy a mostrar más adelante, es gas caliente que se observa en el infrarrojo cercano, pero a escalas mucho más grandes, a escalas del toroide entero prácticamente, ¿sí? Entonces, no estamos encontrando que se encuentra confinado en el centro, sino más extendido. Y, bueno, ya les voy a mostrar ahora nuestros resultados. Esto nomás es una filmina repetida para que recordemos que entonces en el infrarrojo cercano, que es donde nosotros trabajamos, que está por acá, vamos a tener para de tipo 2, donde no se observa la fuente central, vamos a tener en nuestros espectros una combinación de la población estelar y de el polvo caliente, ¿sí? Vamos a tener solamente esas dos componentes. Bueno, entonces, si pasamos a ver espectros ya, esto es más o menos lo que no se puede encontrar. Este es un trabajo de Ferruit y colaboradores de 2004, pero me parece muy interesante porque se ve claramente cómo cambia la pendiente. Esto es un espectro nuclear y estos son espectros extraídos más adyacentemente, digamos, más lejos del núcleo. ¿Cómo es eso? Bueno, acá este es un ejemplo de otra galaxia, que armé así nomás, pero si tenemos una galaxia con una ranura en la que vamos a hacer espectroscopía, podemos extraer un espectro en el núcleo y espectros a distintos radios, que nos van a hablar de las estructuras que hay en esas posiciones. Entonces, tenemos el espectro nuclear y espectros extraídos a un segundo de arco. Y se puede ver cómo claramente la pendiente del espectro nuclear tiene un exceso infrarrojo, que es el aportado por la emisión del polvo caliente. Entonces, si nosotros pudiéramos restar uno de estos espectros al nuclear, podríamos quedarnos solamente con la emisión del polvo. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer. Este es otro trabajo de Durre and Moll 2018, en donde ellos hacen eso específicamente. Acá se puede ver como al restar el espectro estelar, que es este de acá abajo, que le llaman espectro de referencia, nos quedamos con estos excesos en distintos radios. Y bueno, y ellos proponen usar esta ecuación, que es muy similar a la que nosotros usamos, donde descomponemos el espectro nuclear como una combinación lineal de un espectro de referencia traído más lejos y un cuerpo negro a una cierta temperatura. Y bueno, ellos hacen este ajuste para una galaxia, obtienen un cuerpo negro de 870 Kelvin. Ellos comentan que lo hacen con Excel y bueno, la verdad es que de los trabajos que he encontrado sí es como que cada uno tiene su técnica, la gente no explica mucho cómo lo hace. Así que bueno, ahí vamos a ver qué opciones hay. Bueno, y nuestros resultados, nosotros hemos trabajado por ahora con 2 galaxias, que ya han sido publicados los resultados. Bueno, la primera es NGC 6300, que es una galaxia de tipo 2, es una galaxia Cipher de tipo 2, que tiene una luminosidad de 42.3 ergios sobre segundos, la cual la ubica en una luminosidad similar a la de la muestra de gatos. Es decir, que podríamos esperar toroides que presenten estos vientos moleculares y de polvo. Y bueno, acá están los espectros. Podemos ver también que el espectro nuclear es plano y cómo cuando cambia el radio, cambia la pendiente. Y las temperaturas que hemos encontrado son de 1255 Kelvin en el núcleo y 1225 en el radio adyacente 27 pars. Lo cual, bueno, son temperaturas más parecidas a las de tipo 1, así que tenemos que estudiar un poco cómo es el tema en otras longitudes de onda para ver qué está pasando, pero por lo pronto es interesante que esta galaxia es lo que se llama changing look,
en rayos X, que quiere decir que cambia su columna absorbedora en rayos X en el tiempo, tiene esa variabilidad. Entonces, bueno, podríamos esperar que también pudiéramos en distintos momentos acceder a temperaturas diferentes según la distribución de material que haya. Y bueno, y el segundo ejemplo que les quería mostrar es NGC 4945, que también tiene una luminosidad que lo ubicaría en la muestra de gatos. Y las temperaturas que hemos encontrado es entre 1010 y 1100 Kelvin, y las hemos encontrado en todos los espectros nucleares hasta 80 parsec. Acá, bueno, se ve medio chiquita la figura, pero todas las pendientes de los espectros nucleares, estos espectros están extraídos cada 6 parsec, así que tenemos una buena resolución para mapear el toroide. Y acá podemos ver cómo recién después de 100 parsec, la pendiente empieza a inclinarse hacia un espectro más de tipo estelar. Así que bueno, con estos dos resultados, nosotros lo que estamos pensando es en un tipo de toroide que sea brumoso y que tenga un camino libre medio o un factor de llenado tan bajo que permita que los fotones del disco de acreción penetren bien lejos y lleguen a calentar las nubes hasta incluso 80 parsec, que es algo que no nos esperábamos para nada, la verdad. Así que, bueno, lo que estamos viendo es que podemos mapear el toroide bastante lejos de la fuente central. Y bueno, finalmente les voy a comentar del paquete de Python que hemos desarrollado en la materia de Juan y con Martín Chalela. Uy, son re chiquitos los nombres. Bueno, José Alacoria, Juan Cabral y Martín Chalela somos los que hemos hecho este código, que tiene como objetivo bueno, encontrar y medir la temperatura del polvo caliente en AGN de tipo 2 ajustando la ecuación que les mostré antes, ¿no? Está hecho enteramente en Python, tiene todo el testing y con un coverage del 99%. Este es el repositorio por si alguien lo quiere chusmear. Bueno, y entonces, ¿qué necesita el paquete para funcionar? Necesitamos como input un espectro nuclear y un espectro de referencia para modelar la componente estelar del núcleo. Acá tenemos la ecuación de vuelta, como les decía, tenemos el espectro nuclear descompuesto en las otras componentes. El término gamma es un término que va a dar cuenta del fondo de cielo que puede haber quedado en el espectro, el cual podemos medir para acotar el ajuste. Y como espectro de referencia, como nunca podemos en realidad tener el espectro nuclear estelar, siempre va a ser una aproximación y tenemos diferentes posibilidades. He visto algunos trabajos que usan un espectro estelar de una estrella tardía para modelar este espectro de estelar nuclear. Se puede usar también un espectro de otra galaxia que tenga características similares. Esperemos que su población estelar sea similar. O si tenemos datos de si nuestro objeto es extendido y tenemos espectros, podríamos extraer, por ejemplo, si tenemos esto es un espectrograma de ranura larga, y podemos extraer un espectro nuclear en el pico de emisión y en algún radio más externo extraer el espectro que nos va a servir de referencia. O si tenemos un cubo de datos, un IFU, podemos extraer una apertura central y un anillo para tener el espectro estelar. Estos, o sea, son diferentes métodos y cada uno tendrá su incerteza y eso va a depender de la persona que quiera usar el paquete como que va a elegir, ¿no? Bueno, no sé si dije que se llamaba Nirdust el paquete. Yo le digo Nirdust, me van a escuchar, pero bueno. Entonces, ¿qué funcionalidades tenemos? Nirdust tiene una clase que se llama Nirdust Spectrum, que sirve para almacenar los espectros que vamos a usar y cada vez que le hagamos una operación a esos espectros va a devolver un objeto de la misma clase Nirdust Spectrum. Entonces, podemos manejar los espectros, leerlos y almacenarlos, y vamos a también tener que hacerle algunos preprocesamientos a los espectros, que consiste en cortarlos, porque podríamos tener, por ejemplo, ruidos muy altos en los bordes debido a la pérdida de sensibilidad del detector o debido a algún residuo de la reducción.
También podríamos querer remover líneas espectrales, sea de absorción o de emisión, o ruidos raros que hayan a un lado, entonces los vamos a querer como hacer una máscara para eliminarlos. Y también igualar los ejes espectrales. ¿Por qué? Porque si yo uso, por ejemplo, como mi espectro nuclear lo observe yo, pero el espectro externo es de otro instrumento, va a tener resoluciones espectrales diferentes. Y además, bueno, también en este paso voy a estar cortando pedazos y necesito después igualar los ejes espectrales. Y bueno, y finalmente hay una función para ajustar los espectros y dar un plot con los resultados. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de aplicación medio sencillo que es de la galaxia Centaurus A. Le elegimos porque tenemos datos, tenemos espectroscopía de ranura larga con Flamingos 2, que es de Gemini Sur, un espectrógrafo de Gemini Sur, y espectroscopía de campo integral con GNIRS, que es de Gemini Norte. Y además, en el trabajo de Bucher de 2015, reportan la temperatura del polvo caliente de esta galaxia con datos de Symphony, de VLT. Entonces, vamos a querer comparar cuánto nos da la temperatura a nosotros y cuánto le da a ellos. También me parece muy interesante poder comparar con datos nuestros de dos instrumentos para ver si hay algún cambio en eso. Bueno, hoy no se ve nada. Bueno, entonces vamos a pasar rápido esto porque es muy chiquita la letra. Para aplicar el NIRDUS lo que hacemos es importarlo, lo leemos con una función que se llama readFits. También hay otra para leer desde tabla. Le damos los archivos y el redshift nada más. Luego vamos a usar una función que se llama cutEdges para cortar los espectros. Le damos las longitudes de onda inicial y final que queremos y los corta. Estos son los espectros que obtenemos. Acá, bueno, se puede ver como claramente la pendiente sube, o sea que el exceso de infrarrojo es bastante grande. Y bueno, y el espectro de referencia tenemos una población, es típico de una población estelar sola. Bueno, y acá vamos a querer remover estos caracteres espectrales, este ruido, por ejemplo, para que no influya tanto después en el ajuste. Eso lo vamos a hacer con una función que se llama Line Spectrum, que lo que hace es, bueno, usa bastantes recursos de pqtils y lo que hace es encontrar automáticamente las líneas y nos da este espectro de emisión por un lado y por otro lado una máscara que son intervalos que después vamos a aplicar con esta otra función que se llama Mask Spectrum para eliminar. Bueno, eso se puede hacer así automáticamente o podemos darle la máscara, darle los intervalos para que elegirlos a mano, digamos, porque este ajuste puede funcionar o no. Bueno, y bueno, después usamos el Match Spectral Axis, que es lo que les contaba para igualar los ejes espectrales, y los espectros quedan así. Acá se ven, estos son los huecos donde había cosas. Bueno, estos espectros tienen bastante ruido, como pueden ver. En general, el infrarrojo cercano es así. Los espectros son bastante ruidosos. Bueno, y este es mencioné lo del ruido porque ahora vamos a ver qué pasa con la señal de ruido, ¿no? Pero quería resaltar que es bastante ruidosa la banda esta. Y bueno, finalmente ajustamos con Fit Blackbody, que es una función que hay que darle los espectros, la cantidad de iteraciones que queremos hacer, y podemos darle límites para los parámetros, alfa, beta, gamma y la temperatura, y también podemos darle condiciones iniciales. Cosa que si no logramos la convergencia rápidamente, podemos ir tratando de que mejore el ajuste. Finalmente, bueno, esto es lo que sale por ahora de NIRDUS. Es un poco largo, pero la mayoría de la información está buena, así que por ahora está quedando así. Es muy importante ver que el ajuste haya sido exitoso y bueno, tenemos acá los parámetros de salida. Además de un plot muy bonito que sale directamente, también lo da NIRDUS, donde tenemos el espectro nuclear con el ajuste, y estas son las otras componentes. Este es el blackbody y este es
lo que sería el espectro de referencia multiplicado por el término alfa, que es lo que nos va a dar la predicción para el espectro estelar nuclear. Bueno, estos son los dos resultados y lo que terminamos encontrando es que para los datos de Flamingos 2 tenemos una temperatura de 675 Kelvin y para los datos de Giniers 685 Kelvin. Lo que le había dado a Bucher con datos de Symphony es 796 Kelvin, o sea que tenemos aproximadamente 100 grados de diferencia. Ahora, estos tres sets de datos no son completamente comparables por dos motivos, bueno, o tres, que son distintos tipos de datos y que tenemos distinta señal ruido, la de Bucher no la conocemos, y además la ¿cómo se dice? Aproximación que hemos usado para determinar el espectro estelar. Nosotros usamos un espectro de la misma galaxia y Bucher usa un espectro de una estrella. Entonces, lo que empezamos a querer ver es de qué dependen las diferencias que podamos encontrar en las temperaturas. O sea, a qué cosas es sensible el NIRDUS a la hora de ajustar. Por ahora, lo que hemos estudiado es la dependencia con la señal ruido. Para eso usamos un espectro sintético para el cual conocemos las temperaturas. Acá no se ve mucho, pero va de 650 Kelvin a 1250 en intervalos de 100. Y bueno, lo que podemos ver es que para temperaturas bajas, que son las curvas que están abajo, vemos que ajusta muy bien para casi todo el rango de señal ruido. Acá dice 500 y acá dice 0. Esto es mejor. La señal ruido crece hacia allá. Bueno, entonces, para las temperaturas más bajas sí tenemos que el ajuste es muy confiable, pero para temperaturas altas vemos una gran hace como una subestimación de la temperatura. Pero como el comportamiento está tan bien comportado, vemos que se puede, si uno conoce la señal ruidosa espectro, podemos tener una estimación del error que estamos cometiendo. Por ejemplo, vamos a verlo con nuestro ejemplo. En el caso de los datos de Flamingos 2, tenemos temperatura de 675 Kelvin para señal ruido de 65. Entonces, eso es, acá esta línea de acá es 70 la señal ruido, la tercera. Entonces, a ver, no se ven nada los números, pero acá está el 700. Entonces, sí. Bueno, este debería ser el punto que da cerca de 700. 675 teníamos de temperatura para esa señal ruido. Y créanme que el color se condice con la temperatura de 750. Es decir, que estamos teniendo 75 grados de error. Y para el caso de Giniers, tenemos señal ruido de 55 y una temperatura de 685. Lo cual es acá, es el señal ruido de 50. Y el punto que está cerca de 700 es el rosa, que es este de acá, que da 850 Kelvin. O sea que si tenemos en cuenta esa subestimación, estaríamos teniendo 750 Kelvin aproximadamente acá y 850 acá. Así que, bueno, comparando con el resultado de Bucher, teniendo solo en cuenta la señal ruido, yo estoy bastante conforme. Para el ruido que tienen los espectros, me parece que el desempeño es bueno. Tenemos que seguir haciendo algunas pruebas respecto de señal ruido y respecto de esta elección, a ver cómo influye, para poder caracterizar mejor. A ver, porque el ajuste obviamente da un error, pero ese error no es realista en realidad. O sea, caracterizar cómo realmente va dependiendo de los distintos factores, la temperatura que obtenemos va a ser lo que nos va a dar la clave para poder tener bueno, una estimación más confiable de la temperatura. Así que bueno, eso sería todo.
El trabajo futuro que tenemos, bueno, es ese, seguir estudiando cómo cambia, eh, qué temperaturas obtenemos para los distintos parámetros, distintas opciones. Em, pero por ahora lo que sí vemos es que mientras mejor señal ruido tengamos, mejor va a ser la estimación de la temperatura. Es decir, que cualquier técnica que suba la señal ruido sirve si podemos revinear el espectro, ya que solo nos importa la pendiente, es una buena opción. También, si no nos interesa tanto la resolución, sumar espectros para aumentar la señal. Así que bueno, estamos pensando un poco en eso. Y bueno, y a largo plazo también eh, poder seguir trabajando con el tema de cómo los resultados de temperatura que estamos encontrando para el toroide se mezclarían con los modelos que ya existen de toroides. Así que bueno, gracias. No, y de lo último me surgió una duda de, normalmente obviamente la señal ruido, mientras uno le tenga mejor la señal, va a disminuir las incertezas, pero no estoy acostumbrado a ver que haya una variación sistemática, es decir, mientras menos señal ruido, te disminuye la temperatura. ¿Se entiende en el proceso por qué va para ese lado y no es simplemente aleatorio? Bueno, o sea, más o menos. Tenemos que seguir pensando un poco más, creo, pero sí lo que se ve, bueno, no hablé nada de los otros paneles, pero los otros eran los otros parámetros, y lo que se puede ver es que cuando más sube la temperatura, más el código más le da preponderancia al término alfa. Es como que siempre tienen que encontrar la relación entre el black body y el alfa. Sí, entonces mientras más temperatura tiene, más le da más sube el alfa, digamos. Que inicialmente es un valor que para temperaturas bajas lo encuentra bien y después va encontrando cada vez, le va dando más peso a ese término. Es eso, una degeneración de parámetros. ¿Otra pregunta? Que, digamos, una vez que, digamos, en estos avances de los modelos del toro, ¿no es cierto? De que, bueno, que pueda dejar pasar parte de, aún estando en la dirección, ¿qué implicancias, digamos, si se confirman esos modelos, va a tener en todo el impacto que tiene los AGNs, en particular en los procesos de feedback, información y evolución de galaxias? ¿Habría que retocar algo? Eh, digamos, cuando uno pone un modelo de feedback en una simulación o algo así, lo pone como una modelística. Si uno tiene que cambiar la pregunta es si esto impacta o es irrelevante a la hora de los modelos evolutivos de galaxias. O sea, vos te referís a la fracción tipo 1, tipo 2, básicamente. Eh, bueno, eso es algo que va cambiando porque viste que también las muestras en distintas longitudes de onda dan distinta fracción. Así que es un estudio, me parece, que va cambiando todo el tiempo, de saber esa fracción real. Eh, no te podría responder si va a impactar el modelo de evolución, pero eh, no podría. Creo que sí es importante esa fracción ir estudiándola cada vez más. Yo creo que esto me parece a mí que no va a impactar significativamente en esa fracción. Eh, pero sí impacta mucho más el hecho de que la mayoría de las muestras, o sea, de la mayoría de estos estudios están hechos en el óptico. Y cuando vos vas a otras longitudes de onda, sí se encuentran otras fracciones, porque hay muchos genes que en el óptico no se detectan. Entonces eso sí me parece que va a impactar muchísimo más. Pero bueno, no podría predecir qué tan grave va a ser eso. ¿Más preguntas?
muy interesante, Gaia. Pensando si podrías hacer algún muestreo, alguna distancia fija de alguna línea del PPT, diagrama eh, se- que separa los tipos genes tipo 2 pues, Star Forming Galaxies y tipo 1, para ver si, eh, para poder controlar un poco más el tema de los parámetros de estadística, refinar en la metodología, te puede servir hacer eso. Sí, claro, pero las genes tipo 2 pueden estar muy separados de la línea de PP que define esa región, o pueden estar muy pegaditos. Entonces, si a lo mejor eligiendo alguna distancia fija de esa demarcación, puedes llegar a controlar mejor tu programa. Estoy pensando en lo que dijo Hernán recién. Ahí se escucha. Me quedé pensando en lo que decía recién Hernán de cómo podría afectar el feedback, más que todo. Y me quedé pensando, vos decías que había polvo en la BLR, digamos, que está caliente, lo cual contribuiría a calentar también al gas, ¿no? Lo cual aumentaría la energía del feedback. Eh, digo, contribuiría, si se está caliente el polvo, al gas y aumenta la energía del feedback. O sea, el toroide en Encova está más afuera de la BLR. Y el polo polar sí estaría, pero creo que también está un poco más arriba, no entiendo más en la NTR. Pues sí, sí contribuiría a calentar la BLR. Sí, en la BLR. Diría que no, porque en realidad es el mismo, el polvo que sale del toroide que se vuela, se va para la región polar, y según entiendo por las escalas de la BLR no debería estar ahí. Pero de todas formas, ese polvo que se observa en la región polar es bastante frío en realidad. Así que no creo que contribuya a calentar la BLR. ¿Más preguntas? Yo tuve una curiosidad nada más porque no manejo nada de esto. Habías no, mencionado los dos, de las dos galaxias que estudiaron, que había una variación. ¿Se sabe por qué puede ser o se tiene alguna teoría de eso? Me quedó. O sea, sí, es la variación que se ve en esas galaxias en rayos X y es el cambio en la columna absorbedora. Y eso es justamente, sí, se piensa que es por un toroide que varía bueno, sí, la densidad de nubes que tiene la línea de emisión. Bueno, respecto a eso, quería decir, por lo que preguntó Hernán, que esas galaxias que cambian así son una fracción chica en realidad. Así que yo creo que no es que va a impactar significativamente en la fracción total. En ese caso, sí me parece más importante lo otro que comenté de la selección de las muestras. Así que sí, pero es eso, es por el cambio en la cantidad de material que tenés en la línea de la emisión. Y esa fue una de las cosas que llevó a la gente a plantear el modelo brumoso justamente también, que resolvió ese problema. Agradecemos de nuevo.